Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFIT, que intenta que todos podamos aprender sin la necesidad de un carnet. El tema de hoy es la celebración del segundo centenario de la independencia de Colombia, y para este propósito estos son nuestros invitados. La independencia de Colombia es un tema fascinante, lleno de facetas, incluso que creo que a veces hemos simplificado, y tal vez Camilo nos pueda ayudar con eso de que hemos reducido el tema a cosas muy simples. Tiene muchos aspectos para analizar y yo quisiera que hoy por lo menos viéramos dos enfoques. Ojalá se pudieran más, pero el tiempo no lo permite. Entonces, la construcción de un Estado-nación es un proceso complicado. Uno cree que nos independizamos un día y al otro día ya todo existía. Y yo creo que ni el Estado como una estructura existía y se tuvo que haber ido construyendo en el tiempo. Y también la nación, que es un concepto más sociológico, tal vez es un proceso también de tiempo. Entonces, decir que un día nos independizamos y apareció Colombia es tal vez apresurado y seguramente es una transición de unas cosas en que veníamos y otras que empezamos a construir. No sé si quiere empezar Juan Camilo o Luis Guillermo con la parte estatal, un poco a pensar qué fue lo que empezamos a hacer para construir ambas cosas. Tal vez Luis Guillermo en la parte del Estado. A uno le enseñan en el colegio que la revolución de los comuneros y todo el grito de independencia era porque había muchos impuestos y la gente estaba aburrida con eso, y parece que no avanzamos en el tiempo y seguimos igual, y que hicimos una guerra de independencia porque había muchos impuestos. La pregunta que uno se hace es, bueno, nos independizamos y al otro día, ¿qué iba a pasar con los impuestos? Seguramente decían, bueno, ahora ya no vamos a tener que pagar o simplemente vamos a cambiar de recaudador, y por eso tal vez Luis Guillermo puede ayudarnos con esa transición y quienes estaban encargados de ella. Realmente las causas pues, de la independencia son múltiples y el tema de los impuestos es una de ellas, es uno de los factores que están allí en juego, pero hay otros de los que seguramente puede hablar mucho mejor Camilo, pero sí me voy a referir a este asunto y situándolo en un contexto más amplio, el esfuerzo de construir una nación en el sentido económico, un Estado-nación que tiene una capacidad sobre un territorio de cobrar unos impuestos y de desarrollar pues, un conjunto de actividades que se financian con esos recursos. Digamos que las cosas inician en Angosturas, el Congreso de Angosturas del Orinoco, que hoy se llama Ciudad Bolívar, en Venezuela. Allá en 1819 hay una reunión muy importante y allí es donde nace lo que se va a llamar después la Gran Colombia, pero allí en ese momento se llamaba Colombia y está integrada por Cundinamarca, Quito y Venezuela. Esos eran los tres departamentos que integran esa Colombia. El Congreso de Angosturas delinea y saca unos aspectos políticos y se decide allí convocar un nuevo Congreso que se va a convocar para 1821 y va a ser en Cúcuta, y ese es el Congreso de Cúcuta, donde a mi modo de ver es el inicio, digamos ya, de la historia de la formación institucional del país, los esfuerzos por configurar una nación, por tener una constitución y por tener un conjunto de leyes que dieran orden, un nuevo orden, que estableciera un nuevo orden en estos territorios. Entonces el inicio institucional, digamos, es ese Congreso de Cúcuta, sumamente
sumamente importante en nuestra historia. A ver, bueno, desde mi punto de vista yo me iría un poco más atrás, Luis Guillermo, ¿cierto? Porque justamente uno de los aspectos que hemos descubierto estudiando estos fenómenos de las celebraciones y de las conmemoraciones, sobre todo las que se hicieron en el siglo XIX y hasta muy tarde en el siglo XX, en estas fechas insignes del 20 de julio, 7 de agosto, pero bueno, 11 de noviembre y finalmente en Antioquia el 11 de agosto también de cada año, es que allí se reducen los procesos de independencia a acontecimientos. Ya. Para los historiadores hay una gran diferencia cuando se hace una historia pensada mirando los acontecimientos y especialmente esos triunfos militares o algún cambio de gobierno o la promulgación de una constitución o la promulgación de una ley, como si lo anterior fuera completamente distinto. Ya. Yo pensaría que sería muy importante empezar a estudiar, bueno, ya se han hecho estudios muy interesantes sobre el lenguaje ilustrado que fueron adquiriendo sobre todo estas élites intelectuales, que fueron después muy protagonistas en lo constitucional, en lo jurídico y en lo militar. Las lecturas que llevaron a cabo de los filósofos ilustrados, no solamente de los franceses, sino también de los ingleses, de los napolitanos, también de los ilustrados españoles, empezaron a permitirles usar unos conceptos y unas nociones que luego se pusieron en la estructura estatal y jurídica de las nuevas condiciones políticas. Pues palabras como constitución, como libertad, como derechos, como independencia, fueron apareciendo en ese lenguaje ilustrado del siglo XVIII, no solamente por las revoluciones liberales europeas o la revolución de independencia de Estados Unidos, sino también sobre todo por esta construcción intercontinental de pensadores y de escritores que estaban interesados en pensar de otro modo las formas de gobierno, las formas de buen gobierno, que poco a poco fueron permitiendo que pues estos políticos y al mismo tiempo militares pudieran poner en juego y en crisis asuntos como la monarquía. Obviamente, también, pues si esa es una discusión histórica muy fuerte, la coyuntura de la invasión napoleónica de España aceleró todo ese proceso que venía gestándose y construyéndose de un nuevo lenguaje para gobernar, para administrar la sociedad, el Estado, que estaba en proceso desde mediados del siglo XVIII, con la publicación de la enciclopedia. Un fenómeno, por ejemplo, muy interesante desde el punto de vista económico, Luis Guillermo, es que muy rápidamente después del 20 de julio, en Bogotá, Francisco María Padilla, que es un clérigo, traduce del francés al español el texto que Rousseau había publicado en la enciclopedia sobre economía política. Es un clérigo agustino, pero muy ilustrado, y está firmando justamente lo que conocemos como Acta de Independencia, que realmente se llama esa Acta Extraordinaria del Cabildo de Santa Fe, Bogotá. Esa traducción es el resultado justamente de estos contactos que estas élites, de estas conexiones están teniendo con estos saberes o estas maneras de pensar el mundo. Otra institución que se había instaurado con mucha frecuencia desde finales del siglo XVIII eran las sociedades económicas de amigos del país, en donde en diferentes ciudades, Bogotá, Medellín, Monpós, Cartagena, se hicieron grupos, se conformaban grupos de comerciantes, pero también empresarios, vendedores de diferentes productos agrícolas, para mejorar a través de estas sociedades económicas de amigos del país la productividad. Eso, digamos, es un proceso que no se produce el 20 de julio, Claro. Tiene otra historia. Claro, sí, el texto de Rousseau de la Enciclopedia de Economía Política es muy malo. Rousseau
Rousseau es muy atrasado en ese momento con relación al pensamiento económico. Rousseau es mercantilista, digamos, pero no es pues de lo más significativo. Ahora, esas sociedades y esas élites pues estaban en todo el país y son esas personas las que se van a reunir en 1821 en el Congreso de Cúcuta. El Congreso de Cúcuta es muy interesante porque, a diferencia del Congreso, en Angostura había unos 30 tipos, casi todos militares. Entonces, en Cúcuta dijimos, vamos a invitar lo mejor del país. Ajá. Entonces va a ir José Félix Restrepo de Antioquia, va a ir José Ignacio Márquez, no son militares, la presencia de los militares en Cúcuta es muy reducida, entre otras cosas porque Bolívar se tiene que ir a terminar la guerra en el Perú y todo esto, y el único militar destacado que va a haber en Cúcuta va a ser Antonio Nariño, que lo ponen a presidir inicialmente y le va muy mal, le va como perro al pobre Nariño, y entonces el Congreso va a seguir, digamos, ya la orientación pues de los civiles, son los civiles, y entonces por eso la Constitución de 1821 de Cúcuta no le va a gustar mucho a Bolívar después. No le va a gustar mucho Bolívar por distintas razones, pero entre otras porque tenía un legislativo sumamente fuerte, y ya Bolívar cuando regresa pues se va a enfrentar con esa Constitución. Pero quiero volver a ese tema que tocabas inicialmente. Digamos, el régimen económico de la colonia tiene dos rasgos fundamentales. Digamos, es un régimen mercantilista. Europa tiene la obsesión, el pensamiento mercantilista tiene la obsesión del oro, y es importante tener el oro porque el oro es el dinero y mueve toda la producción. Entonces todas las potencias imperiales establecen con sus colonias una relación mercantilista, que consiste en ¿qué? Consiste en que buscan venderle exclusivamente sus bienes y servicios a esas colonias, impidiendo la llegada, el comercio con los demás. De ahí el contrabando y de ahí la piratería y el contrabando que van a aparecer, porque todas las potencias imperiales trataban de meterse en las colonias de los otros. Entonces, un régimen mercantilista no se puede negociar, por eso había puertos especiales. Es decir, el puerto de entrada acá era Cartagena. Toda mercancía que entrara por otra parte no podía, era considerada contrabando, y en España era Sevilla. Entonces se establecen esas cosas. Bueno, un régimen mercantilista. Y lo otro, pues un sistema tributario, también dedicado a tratar de maximizar la extracción de circulante. Esos eran pues como los mecanismos. Entonces, un régimen tributario basado fundamentalmente en los bienes estancados. Los bienes estancados eran los bienes que el Estado se reservaba su producción o la facultad de entregarlos en concesión a un privado, pero no se podían producir libremente, y eran fundamentalmente los bienes asociados a los vicios. Como ahora. El tabaco, el aguardiente, los naipes, la pólvora y todo lo demás. Entonces, el estanco. Y esos estancos conformaban, cuenta en el libro de Ospina Vázquez, hay unos cálculos, yo creo que eran por ahí el 30 o 40% de los ingresos fiscales, esos bienes estancados. Luego venían las alcabalas, que era un impuesto a las ventas, y luego venían otra serie de tributos menores que eran muy ignominiosos. Entonces, claro, el Congreso de Cúcuta se va a enfrentar con el tema de qué hacer con esos impuestos, cómo los quito, a qué velocidad, con qué los reemplazo y todo lo demás. ¿Y a quién entonces se encargan de eso? Porque lo que estoy viendo con ustedes es un poco el inicio del planteamiento, es al otro día de la independencia el colombiano de a pie, común y corriente, él no sabía que había un país nuevo y que había que empezarlo a hacer. Son esas élites entonces las que asumen la tarea de
de construir algo que la gente no va a hacer porque no sabe. Y Pues, esas claro. élites eran quiénes, o sea, en el caso de, no sé, por ejemplo, en economía la pregunta es, ¿a quién le echan el muerto de ser el primer encargado de las finanzas del país? En ese tiempo no había economistas de profesión, por supuesto. La primera escuela de economía es la de la Universidad Nacional y es en el siglo XX cuando aparece eso. Ellos eran, pero ahí eran básicamente abogados. Y entonces en el Congreso de Cúcuta hay dos abogados que tenían mucho conocimiento de economía y finanzas. Va a ser el caraqueño Pedro Gual y el cartagenero José María del Castillo y Rada. Prácticamente toda la legislación económica que sale del Congreso de Cúcuta va a ser obra de estos dos señores. Sí, yo pienso también que es importante, antes de Angostura y de Cúcuta, por ejemplo, esta experiencia de la Primera República, pues para no utilizar la expresión de Nariño, patria boba, Sí, muy ¿cierto? feita, sí. Para que, Sí. pues no, pienso que allí hay una riqueza constitucional, una riqueza administrativa y una gran producción intelectual de estos legisladores que están metidos en las constituciones, muchas constituciones, están produciendo en Cundinamarca, en Tunja, en Antioquia, en Cartagena, en Cali, en Monpós. Bueno, hay una, y por eso es válido hablar de independencia, sino simplemente de independencia en general, y más allá del 20 de julio, pues hay otra gran cantidad de procesos, pero que están muy vinculados con cómo financiar esta nueva condición. Si ya no tenemos el sistema de los recursos que toma la monarquía, ¿cómo vamos a trabajar? Eso no se rompe inmediatamente. Una de las características, digamos, de los estudios que se han seguido haciendo es que la independencia política no es inmediatamente la transformación total de la sociedad. Hay prácticas que vienen de la colonia que siguen realizándose en lo jurídico, en lo económico, incluso en lo político, porque las leyes de Indias siguen aplicándose mientras que se van produciendo el Código Penal. Por ejemplo, el Código Penal, el primero Código Penal colombiano es de 1837. Antes y después del Código también, en muchas otras partes donde el juez estaba acostumbrado a usar prácticas de administración de justicia coloniales, descuidaba o desatendía lo que le imponía el nuevo Código Penal. Eso, pues, digamos, los historiadores del derecho lo han estado revisando con más detalle. Igualmente, en los recursos económicos, pues eran épocas de guerra, pues porque de todas formas, desde 1810 para adelante, el estado de alerta con los militares permanente, pues vienen estas luchas que todavía se dan en época de la Primera República, Nariño hacia el sur contra Sámano, y luego pues la reconquista de Morillo, en fin, y los procesos de independencia militares que terminan hacia 1819, 1820. Eso implica formas, por ejemplo, de consecución de recursos forzadas, o sea, hay una obligación a ciertas familias de hacer aportes económicos. Incluso fue muy común, Bolívar no tenía escrúpulos en su actitud de guerra-muerte para expropiar tierras y expropiar bienes y riquezas a los españoles contra quienes estaba combatiendo. Con eso financiaron grandes procesos militares de estas luchas de los 9 o 10 años de independencia. Luego de la consolidación, sí, de estas en la que tú estás insistiendo, Luis Guillermo, en Cúcuta, allí se empieza a establecer un régimen mucho más regulado de cobro de impuestos o de adquisición de recursos por parte del Estado, que choca en parte con la tradición ideológica de estos mismos republicanos, y es que ellos son liberales clásicos, muchos de ellos. Entonces no son muy partidarios de estar haciendo grandes cobros de impuestos, sino que más bien haya una especie de negociación
incluso de carácter internacional, para conseguir recursos a través de empréstitos o préstamos, como el famoso empréstito que hace Francisco Antonio Sea. El sistema de impuestos y de cobro de tributos anuales o permanentes, pues demora incluso probablemente más de un siglo. Pues el impuesto predial, por ejemplo, el catastro, eso es del siglo XX. Los impuestos incluso de aduana, pues en el siglo XIX fueron poco cobrados porque se consideraba que era un atentado a la libertad de comercio. El empréstito sea, con ese lidiamos durante todo el siglo XIX. La historia de la fiscalidad y de la deuda pública colombiana es la historia del empréstito sea. Pero vea, mire, lo que dice Camilo es muy interesante. Los bobos no eran tan bobos, y muchos de esos bobos que se salvaron, ¿sí?, de la represión de Morillo, pues estaban en Cúcuta con sus ideas y sus propuestas, y sacaron una constitución absolutamente hermosa. A mí la constitución de Cúcuta me parece muy bella. Probablemente la de 1863 me gusta más, es la única que la supera, pero esas son las dos constituciones en la abundante historia constitucional del país que más me gustan. Es que era también escrita de una precisión y de una claridad. Entonces este artículo: ninguno podrá ser privado de la menor porción de su propiedad, ni ésta será aplicada a usos públicos sin su propio consentimiento o del cuerpo legislativo. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Liberalismo clásico. Ahora lo expropian a uno muy fácilmente. Esta belleza: no será prohibido a los colombianos ningún género de trabajo, de cultura, de industria o de comercio. Una hermosura. Y esta otra: se prohíbe la fundación de mayorazgos y toda clase de vinculaciones. Con el mayorazgo, al prohibir el mayorazgo, le están dando duro al antiguo régimen, porque el mayorazgo hace que la herencia quede en el hijo mayor. Entonces, una de las grandes conquistas de la Revolución Francesa es la herencia a todos los hijos, que distribuye la propiedad. Eso tiene mayor efecto que cualquier cosa. Entonces, esto retoma lo del mayorazgo. Entonces, digamos que la Constitución, en sus aspectos, en lo que hoy se llamaría el aspecto económico, el capítulo económico de la Constitución es ciertamente muy liberal. Pero luego van a enfrentar, como dice Camilo, una restricción que enfrenta cualquier ministro de Hacienda. Bueno, y si quito este impuesto, ¿por qué lo reemplazo? ¿De dónde sale la plata? Entonces ellos van a quitar rápidamente los impuestos más ominosos. Van a quitar, por ejemplo, el tributo indígena. El tributo indígena era muy pequeño, era un 2% del recaudo, ¿sí? No importaba mucho, pero desde el punto de vista moral, político, era una cosa fundamental, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, la ley que elimina el tributo indígena tiene este párrafo que a mí me parece muy bello. Los indígenas de Colombia, llamados indios en el Código Español, no pagarán en lo venidero el impuesto conocido con el degradante nombre de tributo, ni podrán ser destinados a servicio alguno por ninguna clase de personas sin pagárseles el correspondiente salario que antes estipulen. Ellos quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes. Eso decía esa ley. Ahora, lo otro que tiene que ver con las cosas, entonces la supresión del tributo indígena, la confirmación de la eliminación de la supresión del resguardo. Entonces son ciudadanos. Y lo otro, en esto sí hubo una restricción que tenía que ver con la esclavitud. Y es que la esclavitud en Cúcuta se va a declarar la libertad de vientre, como se había declarado pues en Antioquia antes, ¿cierto? Y se va a dar un periodo de transición que va a llegar hasta mediados de siglo, en el que ya se culmina por completo la desaparición de la esclavitud. A mí me parece que en lo que tú insistías en un comienzo, Juan David, estos procesos de construcción de Estado, de construcción de nación, de construcción de república, de modernidad, son realmente procesos de larga duración. Pues eso, lo más elemental es el derecho, por ejemplo, de las mujeres, que es
un elemento totalmente desconocido para los revolucionarios liberales europeos como para los revolucionarios liberales independentistas americanos. Es famosa la historia de Olympe de Gouges en Francia, la que escribe los derechos de la mujer y de la ciudadana, que es después decapitada con otra mujer, Madame Roland, que también se había atrevido a incursionar en la vida política. Las sociedades que hicieron estos grandes cambios políticos contra las colonias, en el caso americano, por ejemplo, en las constituciones están estas joyas y estas libertades en favor de los indígenas, que no todos les pareció muy bien a los indígenas, no a todos los indígenas les pareció muy bien que les quitaran los resguardos, como la libertad de vientres, que pues tampoco fue completa, porque finalmente quedaba una población, una generación todavía esclava completamente, y el niño que nacía de una mujer esclava seguía siendo de su amo hasta que cumpliera la mayoría de edad. No podía tener tampoco una libertad inmediata. Así entonces las condiciones para ser ciudadano fueron también construidas a través, y han seguido siendo construidas a través de todos estos procesos republicanos, demócratas, de lo que llamamos modernidad, que es una gran época que se puede extender por 500 años. Pues. En las primeras constituciones, en las constituciones del siglo XIX en Colombia, el ciudadano es un ciudadano censitario, restringido, que solamente puede tener ciertas condiciones económicas, tiene que tener ciertas condiciones de alfabetismo, y en ocasiones estar casado es suficiente para poder adquirir el derecho a la ciudadanía, incluso si no se tiene la edad. Hay unos valores de carácter religioso en ese sentido que operan, porque la condición de casado, obviamente casado bajo el matrimonio legítimo, legal y religioso, en el caso neogranadino, permite que se pueda adquirir la condición de ciudadanía. Eso pues está vinculado a una larga historia de la tradición judía y de la tradición cristiana, que da al hombre esa condición de jefe de familia. Así, pues obviamente sin caer en los anacronismos, pero sobre todo lo que debemos entender es los procesos de construcción de Estado, de construcción de democracia, de república, de ciudadanía, son procesos de larga duración que no se reducen a una revolución o a un triunfo militar o a una fecha específica. Sí, o sea, lo que planteamos al principio era que no es que prendimos el switch el 7 de agosto y empezó Colombia, y no, que se fue construyendo, y creo que todavía no hemos terminado. Esa transición, y Camilo decía, seguíamos incluso con códigos e ideas de la colonia, pero ese nuevo país que está construyéndose, y como ustedes han dicho, prácticamente son élites las que vienen con las ideas porque la gente no las tiene, son en su mayoría españolas, o eso ya es francés o es inglés, o Camilo, que ha estudiado esos trazos con los vínculos con Europa. Esa Colombia que se está construyendo, es de dónde, si se puede localizar, son gente que viene de dónde, o sea, son ideas francesas o es otra mezcla, o si le debemos como la paternidad de esa Colombia nueva a alguien, o es una mezcla de cogíamos cosas de todas partes. No, yo creo que tenemos pues influencias muy obvias que le enseñan a uno en los libros de historia. La Revolución Francesa es una influencia, la Ilustración que ha mencionado Camilo, la Revolución Americana, los derechos del hombre, en fin. Entonces hay influencias y hay tendencias y procesos muy claros que se están dando a nivel mundial y tienen una incidencia acá. Eso es indiscutible. Ahora, ¿y quiénes son los líderes? Pues son criollos, son los criollos, hijos de españoles nacidos acá, ¿cierto? Que han recibido educación, que tienen capacidad económica, son también antiguos terratenientes, ¿sí? Dueños de esclavos. Claro. Todos los terratenientes del Cauca, esclavistas, Mosquera,
y José Hilario López, todos ellos que van a luchar por la independencia, pues llevaron a sus esclavos y les ofrecieron la libertad. Pero en un momento dado, pues ellos dicen, bueno, ya, ¿y quién me los paga? Pues aquí hay un capital. Pues es feo y todo, pero eso tenía que darse, esa transición. Ajá. Y entonces, de hecho yo creo que aún así, aunque haya que esperar hasta mediados de siglo para que se dé la total manumisión, y que entre 1820 y los 30 años que van hasta 1850, ¿cierto, Camilo? Sí. Que se da la total manumisión, hicieron trampa, sacaron de contrabando esclavos y los mandaron a Centroamérica y todo eso, y ya cuando los liberaron, la plata que les dieron ya les dieron por unos esclavos nuevos, viejos, que ya poco valor económico tenían. Pero aún así, el proceso de eliminación de la esclavitud en la Nueva Granada, en Colombia, es ejemplar. Allá se gastaron una guerra terrible que casi acaba con esa nación, la eliminación de la esclavitud en Estados Unidos, para traer solo ese ejemplo, y fue muy problemática en otras partes. Entonces digamos que tuvimos un proceso gradual, lento, pero también pacífico y razonable. Y esas élites entendieron y se hizo razonablemente bien. Lo otro, lo de la ciudadanía, sí, pero corresponde a las circunstancias de la época. La democracia más avanzada del mundo en el siglo XIX es la democracia inglesa, y también es una democracia censitaria. Sí, los ciudadanos tienen capital y tienen que tener educación. Y entonces, pues no sé, uno lee a Mill en su libro del gobierno representativo, y entonces Mill dice, hombre, democracia es muy difícil que haya donde la gente es muy pobre y muy ignorante, y lo vemos nosotros. ¿Qué es el voto? Hoy hablamos de la democracia y del voto a todo mundo, pero esos votos se compran, se venden, y esa pobre gente que está en esos barrios y en esa marginalidad, pues hasta obra racionalmente cuando recibe unas tejas a cambio del voto. Yo de pronto hasta también lo haría. Entonces, ese tema, digamos que ese tema está también por desarrollar, ¿cierto? Pero yo creo que se hizo un esfuerzo razonable de implantar un desarrollo, unas instituciones más o menos democráticas. Volviendo un poco al tema económico, ellos tenían esa restricción para el comercio exterior. La gente del Congreso de Cúcuta es relativamente proteccionista, pero un proteccionismo que me parece más inteligente que el que se aplica en la actualidad. ¿Sí? Rebajaron muchos impuestos, eliminaron los impuestos, por ejemplo, a la importación de libros, imprenta, aparatos de agricultura, aperos y todas esas cosas. Fuera los impuestos a eso, para promover ese desarrollo. Eso es bien interesante. Y los impuestos que pusieron, el arancel, pusieron un arancel gradual, pues como de la mejor forma del proteccionismo del decreto 444, impuestos más elevados para los bienes de consumo, menos para los bienes intermedios y más reducidos para los bienes de capital. O sea que era un proteccionismo bastante razonable el que se manejaron estos hombres. A ver, con respecto sobre todo a esta inquietud de dónde vienen las ideas. Ajá. Y de dónde vienen estos... Porque, perdón Camilo, sí. Aquí de mal pensado, uno sabe o le explican que los ingleses participaron y mandaron, incluso había aquí una legión inglesa, británica, que colaboró en la parte militar. La pregunta es, ¿eso fue gratis? O sea, después eso no nos costó compromisos de ideas o eso... No, eso no fue gratis, económicamente hablando. Pero valió, conceptualmente hubo que pagar por ellos. Nos limitaron a decir, mire, sigan los lineamientos ingleses, o eso ya fue más libre. Eso fue una lucha, así como hubo lucha entre federalistas y centralistas, ajá, entre proteccionistas y librecambistas, hubo luchas historiográficas por adjudicarse lugares de honor
en esos procesos de independencia. Tenemos justamente un texto que va a salir publicado mañana en la revista Coherencia, que se llama Algunas lecturas francesas de las independencias hispanoamericanas. Es un trabajo que resulta de una serie de textos que reunimos de franceses, escritores franceses, pues no siempre historiadores profesionales, porque tampoco había historiadores profesionales en el siglo XIX estrictamente, pero eran diplomáticos, comerciantes, gente erudita que se metía a escribir historias de América hispánica o de la Nueva Granada o de cualquier otro país de esta Hispanoamérica. Los franceses hacen un gran esfuerzo por darse un protagonismo único y exclusivo en los procesos de independencia de Hispanoamérica. ¿Por qué? Pues porque eso favorece obviamente las relaciones comerciales y favorece el prestigio y el reconocimiento de una sociedad que está intentando hacer convenios, contratos, acuerdos comerciales para importar o para exportar productos de diferentes clases, bien sea bienes manufacturados que lleguen acá o bien materias primas que se vayan. Pero tenemos el segundo texto pendiente porque también hemos reunido algunos textos ingleses y la dinámica es muy semejante. Los ingleses consideran que son los filósofos ingleses, la revolución liberal inglesa, el progresismo inglés, el liberalismo inglés, el que hizo posible que estas élites hispanoamericanas tuviesen el valor de liberarse y de independizarse. Esas son lecturas obviamente que están vinculadas a estas condiciones internacionales del siglo XIX. Pues hay que esperar el siglo XX para que haya historiadores franceses, historiadores ingleses que empiecen a decir las cosas de otra manera y no vinculadas a ese interés neocolonial, si se puede llamar así, pues ese interés de monopolizar cierto tipo de negocios. Lo que finalmente nosotros hemos concluido en nuestras investigaciones sobre las influencias es que quizás sea preferible hablar de circulaciones, de ideas, de representaciones, de gente, de libros que están construyéndose de manera intercontinental, pues, porque es muy común, digamos, decir que pues, las ideas ilustradas son parisinas, son francesas o son inglesas, pero no, al mismo tiempo hemos podido rastrear cómo estos legisladores, si tuvieras las actas de la Constitución de Antioquia, de la Constitución de Cundinamarca, son riquísimas en interpretaciones de lo que está pasando en ideas políticas modernas, republicanas y constitucionales. Entonces, ahí hay posiblemente que replantear la idea de una influencia vertical que cae de París o de Londres sobre el resto del mundo para que podamos ser republicanos y demócratas. Hay una construcción de lado y lado. Okay. El tiempo se está agotando y yo quisiera, un poco como estamos haciendo este programa porque tenemos una fecha que definimos, unos homenajes, hacemos alusiones a momentos históricos, a personas, pues Camilo, que nos explicara un poco si esa versión es una forma muy simple de la historia y tal vez suscitar una reflexión de que eso que estamos diciendo que son procesos no lo convirtamos como en sucesos de personajes, que las ceremonias no sean por fulanito de tal o un día de una batalla, sino entender estos procesos como cambios graduales. Claro, Svetan Todorov tiene una frase muy significativa en relación con eso. Él dice que las celebraciones hacen más fácil el pasado, porque nos ofrecen héroes muy visibles y muy claros y muy concretos. Entonces hay un libertador que fue el que encargó de todo. La historia pues tiene un trabajo mucho más complejo que hace más difícil la comprensión del pasado en el sentido en que tiene que tener en cuenta muchas otras variables para entenderlo. No es lo mismo los textos que están apareciendo hoy en las conmemoraciones que se están haciendo de los 200 años que los que aparecieron
en 1910, 1913, cuando se hicieron también, o en 1919, estas celebraciones centenarias, porque allí primaba era la apología, el patriotismo, el querer ensalzar y glorificar a unos individuos específicos con tal de volverlos ejemplares y crear una especie de idolatría a los próceres, simplificando muy fuertemente la historia. Hoy creo, y pues lo digo con convicción porque también he estado leyendo y he estado atento a todo lo que hemos venido haciendo hace 10 años y lo que seguiremos haciendo hasta probablemente 1926 en Bolivia, porque pues esto continúa, o a 1930 cuando celebremos los 200 años de la muerte de Bolívar o conmemoremos esto. Seguirá haciéndose un trabajo mucho más serio, mucho más detallado, más cuidadoso, más prudente, evitando caer en la apología y en los panegíricos que fueron tan clásicos en los centenarios anteriores, en el centenario anterior. La intención de este programa era hablar de un tema que, como ven, es fascinante. También aprovechar para hacer una invitación. La universidad va a tener una serie de eventos muy importantes, de un trabajo valiosísimo con trabajos de profesores de acá. Camilo está ahí, otros profesores, unos conferencistas extranjeros como con una visión obviamente que tiene que ser distinto a como nosotros la vemos, a como lo ve un español seguramente. Entonces, pues antes de despedir el programa, pues anunciar que ahorita van a ver a la profesora Liliana López, que va a hacer como un resumen de los eventos que va a presentar la universidad, unas publicaciones yo creo que muy valiosas que vale la pena que estemos pendientes de ellas, y pues no sé si quieren agregar algo. Tal vez Luis Guillermo quería plantear algo sobre las fechas. No, iba a decir algo. A mí me gustan las fechas, me gustan las conmemoraciones, y que nos den festivos en esas fechas y que haya estatuas. Y claro, hay exageraciones, pero yo creo que uno tiene que aprender a mirar la historia de su país con cariño, con cariño, con cariño. Hay tipos que le gustaron a uno más, otros menos, unos más desagradables, unos más antipáticos, pero si uno empieza a sentirse como nación, entonces uno dice, hombre, eso le embarraron un poco, pero uno tiene que entender como un esfuerzo colectivo que trasciende las generaciones y ahí vamos. Y entonces nos tenemos que reconciliar con ese pasado y mirarlo con cariño, con indulgencia, incluso diría yo, con ternura. Esa es mi opinión. Bueno, pues a continuación entonces la invitación de la profesora Liliana y finalmente pues muchas gracias y los esperamos en el próximo programa de Campus Global. La Universidad de AFID se vincula a las actividades conmemorativas de los 200 años de la Batalla de Boyacá, con un seminario académico en el que tendremos la oportunidad de escuchar al profesor José Luis Villacañas, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y al profesor Antonio Anino, catedrático de la Universidad de Florencia, además de otros conferencistas locales y nacionales. Adicionalmente, la universidad ofrecerá un bello concierto con obras e himnos patrióticos de la época, himnos que precedieron al actual himno nacional, una exposición en la sala de arte con la obra donada por el fotógrafo y cineasta Mario Posada Ochoa, y a través del campo los visitantes a la universidad, los estudiantes y profesores podrán ver una exposición divulgativa sobre el proceso de independencia. Adicionalmente, este día será entregado a los asistentes y visitantes a la universidad el parte de victoria de la Batalla de Boyacá, que fue publicado en Gaceta Extraordinaria del Correo de Orinoco
y la revista Coherencia del Departamento de Humanidades, dedicada completamente al tema del proceso de independencia en Nueva Granada. Están todos invitados, espero que nos acompañen. Va a ser un evento sencillo, bonito, y esperamos que pueda contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional en este país.